Álvaro Corral Cuartas es filósofo de la Universidad Javeriana y PhD de la Universidad de Würzburg en Alemania. Estuvo vinculado como directivo académico en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano entre 1996 y 2016. Desde hace muchos años es profesor universitario, miembro de sociedades académicas y autor de varias publicaciones en diferentes áreas de las humanidades. Fe de Ratas. La serie de conversatorios que se presentan a continuación fueron encuentros realizados de manera virtual durante la pandemia del COVID-19 que afectó los encuentros reales de las personas. Más allá de estas notas iniciales, las grabaciones de estas sesiones quedaron tal como se hicieron y no han tenido procesos sustanciales de edición, arreglo ni ajustes con los cuales se hubiera mejorado notoriamente la calidad de los contenidos presentados. Por esta razón, el autor se excusa de antemano por los errores que pudieron haberse cometido, en particular aquellos relacionados con la digitación en algunas de las imágenes. Voy a empezar este conversatorio sobre Leonardo da Vinci. Creo que es uno de los temas más complicados en materia de historia de la pintura. ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Pues ustedes quizás sepan que a pesar de la gran fama que rodea al nombre de Leonardo, pues las pinturas en efecto son pocas. De hecho, prácticamente las puedo presentar en 4 diapositivas. La primera, esta segunda, la última cena y esta. Estas son todas las pinturas de Leonardo da Vinci que existen. Y no es que se hayan perdido otras, ni tampoco que estén algunas perdidas. Hay un asunto muy interesante en la historiografía de Leonardo y es que todos o muchos de sus pasos en su existencia que empezó en 1452 está relativamente bien documentada. Entonces, la pregunta que uno se hace a continuación es, ¿cómo es posible que se pueda hablar de genialidad en una persona que dejó 20 pinturas? 22, 24. Algunos especialistas discuten que incluso algunas de estas pinturas sean realmente de Leonardo. Y ese es un asunto que vamos a ver con detalle en este conversatorio. Como en cada uno de los conversatorios anteriores, yo he tratado de poner un énfasis en la interpretación, un énfasis que de alguna manera jalona las 4 sesiones del conversatorio. Entonces, ¿cuál es el propósito de este conversatorio? Pues por supuesto, vamos a ver en detalle cada una de esas 20 pinturas. Y de hecho, pues la última sesión va a estar dedicada a la última cena. Pero antes de entrar en ese detalle, entonces, ¿cuál es como el meollo del asunto para pensar que Leonardo es genial cuando solo tenemos 20 pinturas? Entonces, lo que a mí se me ocurre pensar, y pues no es una idea del todo novedosa, pero sí la quiero plantear con un cierto énfasis, es que Leonardo estaba detrás de un proyecto mucho más amplio. Y quizá la genialidad que se le reconoce a Leonardo prácticamente, no después de muerto, sino incluso en vida, hasta nuestros días, tiene que ver con la puesta en marcha de ese proyecto. ¿A qué proyecto me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al proyecto de convertir, como él dice en su Tratado de la Pintura, en eh, estatuir la pintura como una ciencia de la totalidad del mundo. Y eso es lo que quisiera tratar de mostrar a lo largo del conversatorio. Vamos a tener 4 sesiones. La primera, el cuerpo humano. La segunda va a estar dedicada al problema de color, luz y sombra. La tercera, a naturaleza y paisaje. Y les decía que la cuarta sesión la vamos a dedicar a la última cena.
Para que más o menos ustedes tengan alguna posibilidad de hacer un contraste con lo que estoy diciendo a propósito de un pintor que solo nos deja 20 pinturas, eh, pues, ¿qué es lo que hay de más en la figura de Leonardo para que sea reconocido como genio? Pues bien, Leonardo prácticamente desde los 22, 23 años, es decir, hace 1470 hasta prácticamente los días de su muerte, además de pinturas, se embarcó en una gran cantidad de proyectos sobre los cuales dejó notas escritas. Para que más o menos ustedes tengan una idea de la envergadura de ese proyecto de notas escritas, por supuesto, dibujos, como el que estamos viendo en la margen derecha arriba. Eh, ese proyecto hecho en hojas de papel de todos los tamaños, eh, más o menos abarca un volumen de unas 25.000 hojas. Y eso lo sabemos porque uno de los discípulos de Leonardo, cuando este falleció en 1519, pues tuvo la tarea de guardar y preservar, como les digo, eh, todos los escritos, apuntes, mapas, dibujos, bocetos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a encontrar es que tenemos un pintor con 20 pinturas, pero si quieren ustedes, un filósofo, no en el sentido actual de la palabra, sino en el sentido renacentista de la expresión. Tenemos una persona que prácticamente meditó sobre, no todos los temas, pero casi todos los temas importantes de su época. Y todos esos documentos, como les digo, bocetos, dibujos, reflexiones, observaciones de astronomía, de óptica, de diseño de máquinas, diseño de alas para eventualmente poder volar y cosas por el estilo, quedaron en un convoluto que quedó, como les decía, en manos de uno de sus discípulos, Melzi. Y Melzi después se encargó de hacer dar las bases para una primera edición de estas obras. Entonces, pues lo que vamos a ver en este conversatorio es una especie de diálogo entre estas 20 pinturas y todo ese material que se conserva en la actualidad. Lamentablemente, de esas 24.000 hojas que, como les digo, están escritas en distintos formatos, desde libreticas pequeñas hasta hojas de tamaño Atlante, que son, pues como su nombre lo indica, el tamaño de los libros de los atlas. Allí encontramos, como les decía, reflexiones sobre sobre una gran cantidad de problemas. Entonces, lo que vamos a hacer en el conversatorio es mostrar un diálogo entre la pintura y esas reflexiones puestas de manera gráfica y por escrita en lo que hoy conocemos como los códices. Estos códices, como les decía, pues no se conservan la totalidad. Se perdieron 3/4 partes. De hecho, pues seguramente ustedes se recordarán la última vez que se vendió uno de estos códices fue el códice que Leicester que compró Bill Gates hace unos 25 años y pagó por eso aproximadamente unos 30 millones de dólares. Entonces, como les digo, en esos códices están una gran cantidad de papeles, pero no están ordenados. Solo alguno de ellos, pues, lo que hoy conocemos como el Tratado de la Pintura, es una edición de
varios de estos códices que pudieron organizarse en torno de un texto que desde el siglo XVII tiene el nombre del título de Tratado de la Pintura. Entonces, lo que voy a hacer hoy, además de esta pequeña introducción y para mostrar el protagonismo que Leonardo le quiere dar a la pintura, no como un arte, sino sobre todo como una ciencia y como ciencia primera, pues es muy importante saber cómo se consolidó como artista. Igual que ocurría con el Giotto, sobre el cual hicimos un conversatorio, también hay un número importante de leyendas que es muy difícil distinguir de la realidad. ¿A qué me refiero en concreto? Recuerdan que con el Giotto alguna vez se lo encontró un maestro en el campo y vio que estaba pintando unas ovejas en una pared y lo hacía muy bien. Pues con Leonardo hay una anécdota parecida y resulta que Leonardo, joven, ya era un eh, eh, pintor, un dibujante muy agudo, y su padre pues lo lleva a donde un amigo que es el pintor Andrea del Verrocchio. Más que pintor, era un escultor. Y Leonardo entra a formarse como pintor en el taller de Andrea del Verrocchio. En este cuadro que estamos viendo, que lleva por título Tobías y el Arcángel Gabriel, los especialistas creen que el perrito que ven ustedes a la izquierda y el pescado que está cargando Tobías son obra de Leonardo. En el caso del perrito, es interesante, aquí tenemos una ampliación, es interesante un asunto que vamos a mirar con cuidado también en este conversatorio y es la presencia del detalle. En particular, la forma como Leonardo pinta aquí el pelo del animal. Leonardo, vamos a verlo en detalle más adelante, considera que la perfección en la pintura se logra precisamente con el reconocimiento que puede hacer el ojo del pintor respecto no solo de los detalles que se encuentran en la naturaleza, sino de los detalles que el pintor es capaz de producir cuando produce un cuadro que aspira a ser entendido como parte de la naturaleza. Entonces, tenemos ese caso, no me voy a detener aquí en el tema iconográfico de Tobías y el Arcángel, y vemos un segundo cuadro en el que también parece estar identificada la presencia de Leonardo. Es interesante anotar que en esta época, en los talleres de pinturas, los pintores no trabajaban solos por la gran cantidad de tareas que tenían que desarrollar. Los pintores tenían bajo su mando un buen número de asistentes. Y esos asistentes muchas veces se encargaban de los detalles. En este caso, los detalles, según también los especialistas, son dos. El ángel que está a la izquierda y el paisaje que está al fondo. Miren ustedes lo que estaba diciendo antes respecto de pintar el pelo. Si ustedes ven la forma como Leonardo aborda aquí el tema de la representación del pelo, en el caso del ángel, es muy específica y mucho más detallada, si se quiere, que lo que hace el taller de Verrocchio, que supuestamente es el ángel de la derecha. Yo no quiero aquí entrar en comparaciones y decir a continuación que el ángel de Leonardo a la izquierda es un ángel mejor pintado que el ángel de el mismo Verrocchio a la izquierda, a la derecha, perdón. Pero sí interesa destacar que la forma cómo Leonardo maneja el movimiento del ángel, es decir,
con el cuerpo hacia la parte del fondo del cuadro y volviendo la mirada parcialmente, en este caso, hacia Cristo en el momento del bautizo, es especialmente significativo. El segundo aspecto que parece ser una contribución de Leonardo es la forma como el paisaje se extiende en la profundidad. Si ustedes ven, es un paisaje que se extiende de una manera muy, muy amplia. Tenemos aquí el río Jordán, y el río Jordán va hasta un lugar que puede ser perfectamente una especie de lago, y atrás todavía sigue el paisaje montañoso. Ese tipo de articulaciones son muy específicas de Leonardo, como lo vamos a ver en esta y en las próximas sesiones. Entonces, pues Leonardo en el taller de Andrea del Verrocchio estaba iniciando su carrera como pintor. Parece ser que el primer cuadro que se conoce de Leonardo como artista individual es este cuadro de la Anunciación que Leonardo realizó hacia 1472, es decir, cuando tenía 20 años de edad. Una de las preguntas que uno puede hacerse en este contexto, a propósito de lo que decía, ¿por qué un pintor de la talla de Leonardo pintó solo 20 cuadros cuando, por ejemplo, veíamos en el caso de Picasso en el conversatorio anterior que dejó un legado de más de 50.000 cuadros? Pues esto tiene que ver que Leonardo fue una especie de consultor en las distintas cortes italianas. Primero en Italia, en Florencia, en Milán, en Roma, en Venecia, y finalmente fue nombrado pintor de la corte de Francisco I en Francia. Y por eso es que uno de sus cuadros más famosos, el de la Gioconda, está en el Louvre, porque justo Francisco I compra el cuadro para la colección real, primero en Fontainebleau y después en el Louvre. Pero esa anécdota la dejamos para más adelante y regreso aquí sobre un punto. Entonces, prácticamente que los cuadros que tenemos de Leonardo, que como les he dicho son pocos, pues se hacían al lado de una cantidad de obligaciones que Leonardo tenía que cumplir como asesor cortesano. Y estos trabajos de asesoría iban desde organizarle al monarca, al duque Sforza, a Lorenzo el Grande de Florencia, espectáculos teatrales, hasta el diseño de máquinas de guerra. Esta es una época muy conflictiva en el norte de Italia, bueno, en Europa en general, llena de guerras. Entonces, pues los líderes políticos estaban muy pendientes de imponer su dominio en virtud de los desarrollos balísticos y en armamento. Y Leonardo, no lo vamos a ver en el conversatorio, pero ustedes seguramente sabrán, Leonardo fue un ingeniero que en esas tareas hizo aportes muy significativos, aun cuando muchas de sus propuestas no se pudieron llevar a la práctica, a la realidad, por ser algunas de ellas ineficientes. Entonces, tenemos que en 1472 Leonardo termina este cuadro y lleva por título La Anunciación. Yo quisiera aquí detenerme en un par de puntos que ya me había mencionado en la diapositiva anterior a propósito del paisaje en la profundidad. Ese es el primer asunto, y la forma como Leonardo maneja otro asunto fundamental para la teoría de la perspectiva, la cual vamos a revisar en un momento, y es cómo el diluido de los colores permite una comprensión del ojo en la ilusión de la profundidad. Entonces, así es como podemos ver al fondo prácticamente una escena
portuaria con mar, y ya lo vamos a ver en sus detalles, pero primero entonces quiero detenerme en otros detalles del cuadro, como es el libro que está leyendo la Virgen. Seguramente en algún conversatorio me refería a la idea de que el pasaje de la Anunciación es un pasaje que gozó de especial atractivo para los pintores. Y Leonardo aquí hace algo muy interesante, y es lo siguiente: él pone la escena de la Anunciación en un exterior. No es el primero que hizo esto, pero sí es de las escenas mejor logradas en el Renacimiento. Es decir, no sé si ustedes recuerdan, ahora más adelante lo voy a mostrar, en el conversatorio sobre el Giotto mostramos una escena de la Anunciación en un cuarto interior. Y eso tiene que ver un poco con el mensaje iconográfico que está detrás del tema de la Anunciación, y es en últimas la pureza de la Virgen. Pero hay dos maneras de hacerlo iconográficamente: primero en un cuarto cerrado, y segundo en un jardín. El jardín tiene la característica de que el jardín es por lo general siempre un espacio cerrado, y puede ser iconográficamente un símbolo de la pureza, en este caso la pureza de la Virgen. Y el otro asunto iconográfico relacionado con el detalle que estaba mostrando aquí es que en las escenas de la Anunciación en las que aparece la Virgen leyendo el texto, justamente, posiblemente no en este caso, pero sí en algunos otros casos de otros pintores, la Virgen se encuentra leyendo el pasaje en donde se narra el asunto de la Anunciación. Entonces es una especie de juego muy interesante entre texto escrito y pintura. Como les decía, en mi manera de interpretar este proceso de Leonardo, no solo como pintor, sino como persona que está tratando de hacer algo más para que la pintura se reconozca no solo como arte, sino como ciencia, pues este es un asunto de absoluta trascendencia, porque, como vamos a ver a lo largo del conversatorio, Leonardo va a establecer una comparación, un parangón, como se diría en italiano, entre la literatura y la pintura, diciendo que la pintura es muy superior a la literatura, por razones que también voy a mencionar más adelante. Ahora simplemente me quiero detener en la forma como el pintor nos muestra la transparencia de las páginas. No sé si ustedes ven en la parte superior la forma como las páginas muestran la recepción de la luz. Es decir, hay un deseo de ir a la perfección que también podemos ver en el velo que está sobre el atril debajo del libro, en este caso de la Biblia. Tenemos otro detalle de la Virgen que va a ser fundamental en lo que quiero plantear a propósito de Leonardo, y es la idea de mostrar la emoción. Eh, los cuadros de Leonardo se caracterizan, entre otras, por mostrar una emoción, en este caso la de una sorpresa, pero una sorpresa que resulta ser positiva. Uno puede sorprenderse de varias maneras: de manera positiva, como es el caso de la Virgen, o de manera negativa cuando ocurre, por ejemplo, algo que no esperábamos o que nos puede afectar. Entonces aquí vemos, por el contrario, que la Virgen está en una actitud de sorpresa, pero con una gran serenidad, y con la mano izquierda, pues en cierta medida es una mano que se detiene entre el saludo al ángel y la manifestación de sorpresa que manifiesta con el torso, que se echa un poco hacia atrás.
Igual en el ángel, nosotros vemos aquí algo que es fundamental en las reflexiones de Leonardo sobre el arte y es el decoro. La noción de decoro podría traducirse hoy en cierta medida como con el respeto por la escena pintada, que en este caso tiene que ver, pues se trata de llevarle a una persona un mensaje celestial. Y eso entonces no se puede pintar de cualquier manera. Sin embargo, hay unos detalles que son aquí absolutamente fundamentales. Por ejemplo, miren ustedes que el ángel es una doble presencia. Es una presencia divina, pero es una presencia en últimas material. ¿Por qué? Porque en últimas las voces no se producen sin una emisión de alguien o de algo. Y eso lo refleja Leonardo en la sombra. Si ustedes ven a la derecha de la imagen, en esta ampliación de la pintura, vemos que el ángel proyecta sombra. Y las alas del ángel son las alas que corresponden en este caso a un ave real, un ave de rapiña, por ejemplo. Entonces, aquí la forma de representar es en última siguiendo los parámetros de la naturaleza. Y eso va a ser absolutamente fundamental en la consolidación de Leonardo como filósofo, porque no se trata únicamente de contar la anécdota o de contarla bien, como se puede, por ejemplo, contar en un pasaje literario, sino se trata de hacerlo de una manera convincente, siguiendo los parámetros que la naturaleza tiene para eso. Y allí es entonces donde viene la dificultad. De igual manera, si en la escena de la Anunciación el evangelista o el autor del pasaje nos dice que la Anunciación fue una escena en la que el ángel le entrega un lirio a la Virgen, pues el lirio tiene que ser un lirio como son los lirios. Aquí entonces nos vamos a tocar con un concepto, nos enfrentamos con con otra situación que posiblemente ya nos hemos referido con anterioridad y es el problema de la imitación. Entonces, que el propósito del arte sea el de la imitación de la naturaleza es en el caso de Leonardo parcialmente cierto. Porque la tarea del pintor no es solamente imitar a la naturaleza como la naturaleza es, sino que es quizá un poco más difícil, y es pintar la naturaleza como yo quiero que sea sin irrespetar o sin dejar de lado las leyes mismas de la naturaleza. Y eso es entonces un asunto que es absolutamente central en el esquema que estoy proponiendo de ver la propuesta de Leonardo de la pintura como ciencia, no solo como arte, sino como ciencia, y no con el propósito, si quieren ustedes, imitativo de carácter pasivo, el pintor copia lo que la naturaleza le presenta, sino más bien la imitación entendida en un sentido muchísimo más amplio y por supuesto muchísimo más poderoso y rico, y es que el pintor puede ser productor de la naturaleza en la medida en que respete las reglas de la naturaleza. Y este es un asunto que vamos a ver que jalona, creo yo, buena parte de las pinturas de Leonardo. Y es por eso que, en otras palabras, a mí me parece un poco difícil tratar de conectar estas pinturas con escenificaciones del mundo real. Suponer, por ejemplo, que el paisaje que estamos viendo al fondo es el puerto de alguna de las ciudades italianas. Posiblemente se trata de un puerto con un mar en la imaginación, pero un puerto y un mar en la imaginación que tienen que estar sometidos a las mismas reglas acerca de cómo se representan los puertos y los mares en cualquier escena posible de representación. ¿Sí?
Entonces, eso pues es algo que ya podemos ver aquí. En este primer ejercicio, les decía yo, por tratar de identificar ese diálogo entre las 20 pinturas y esas 20.000 o más hojas que dejó Leonardo, escritas, dibujadas, reflexionadas a lo largo de toda su vida, encontramos que es posible encontrar ciertas coincidencias. Por ejemplo, aquí en este estudio de la manga del brazo derecho del ángel, que esa es una de las razones para poder establecer la autoría de Leonardo. Es decir, cuando dos o más documentos coinciden en este tipo de detalles y pues se pueden conectar entre sí, pues es mucho más difícil pensar que esta obra no sea de Leonardo. Entre otras porque muchas de estas obras llegaron a las galerías, en este caso a la Galería de los Oficios, 100, incluso 100 o más años después. Aquí entonces tenemos el paisaje que les decía. Hoy no me voy a detener en el tema de luz y sombra, a ese tema me voy a referir la semana entrante, pero sí podemos ver con claridad el asunto de la forma como la luz y el color se diluye para generar en nosotros la ilusión de la profundidad. Y el asunto que les mencionaba antes, que no va a ser objeto de mucha discusión en este conversatorio, pero que sí tenemos que tratarlo, y es el de la perspectiva. Pero entonces, he mostrado primero una concepción que va a ser novedosa en el planteamiento de la perspectiva, y es el asunto de la perspectiva aérea y el de la perspectiva geométrica. Y fíjense que por medio de las dos estrategias, el pintor genera la ilusión de tridimensionalidad y nos invita, como vemos en este cuadro, a meternos en el fondo de el cuadro como tal. ¿Sí? Esa es en últimas la ilusión que logra tanto la perspectiva lineal obtenida con leyes de la geometría y pues por supuesto del conocimiento del ojo, pero también de la perspectiva artificial como lo veíamos en este caso. Muy bien. Otro asunto muy interesante en este caso son la gran cantidad de estudios de Leonardo sobre lo que se conoce como el drapeado del vestido, es decir, la forma como los vestidos ocultan la corporalidad humana, pero que indican en qué posición están las distintas partes del cuerpo e incluso en qué modo. Por modo, entiendo aquí, eh, por ejemplo, si la pierna está en un estado de relajación o en un estado de tensión, que es lo que podemos diferenciar en estos dos casos. En el caso a la izquierda podemos inferir que no hay un estado de completa relajación, sino que más bien el drapeado del vestido nos muestra una sensación que está relacionada con la posición de sorpresa en la que se encuentra la Virgen. No sabe si quedarse sentada o quedarse parada ante el anuncio que le está haciendo el arcángel Gabriel. Entonces, pues fíjense que otro de los temas que Leonardo, sobre los cuales Leonardo estudia y lo estudia a mucha profundidad, es el tema de el vestido como parte, si quieren ustedes, de la corporalidad humana.
Y un detalle sobre el cual han pensado también algunos historiadores del arte es el parecido que existe entre esta obra de Andrea del Verrocchio, que como les decía antes, fue el maestro de Leonardo durante un buen número de años, con la tumba de Piero y Giovanni de Medici en la Basílica de San Lorenzo en Florencia. Como ustedes ven, ven el detalle a la derecha, está relacionado con el atril de la base del atril de la pintura de la Anunciación. Entonces, claramente, pues es perceptible esta influencia de Verrocchio en la pintura de Leonardo. Y aquí tenemos lo que les decía antes a propósito de otra escena de la Anunciación que ocurre en cuarto cerrado. ¿Se acuerdan? En la iglesia de la capilla Scrovegni, en la capilla de la arena, a los lados del arco, a un lado está el ángel transmitiendo el mensaje, y en el otro lado, a varios metros de distancia, está la Virgen encerrada en su habitáculo. En este caso, fíjense, la Virgen tiene la Biblia cerrada y está en actitud de recepción, recibiendo en este caso la luz del Espíritu Santo. También tenemos otra anunciación muy conocida de Fra Angelico, que también ocurre en un espacio, podríamos llamar semiabierto, para que vean ustedes también la forma como el arte va evolucionando. Es muy interesante ver cómo el arte tiene, sobre todo, no, yo no diría que solo en esta época, sino en general, la historia del arte permite hacer como una especie de seguimiento secuencial, no en términos de necesidad, pero sí en términos de diálogo de artistas con el pasado, a propósito de las posibilidades que ofrecen las distintas escenas que se pintan. Entonces, fíjense que en el caso de Giotto, encontramos la escena dramatizada en un interior. Aquí la vemos que se dramatiza en un espacio que está entre lo totalmente interior y lo externo, mientras que en el caso de Leonardo claramente lo vemos que ocurre en el jardín. Y en este caso, pues la imagen de la izquierda no deja de ser muy llamativa, pues hace referencia al otro jardín, al jardín del paraíso, y se muestra la escena en la que Adán y Eva deben abandonar el jardín. Entonces, fíjense que todas esas secuencias simbólicas y manifestadas, en este caso iconográficamente, pues tienen un diálogo directo con lo que los pintores van haciendo en su tiempo. Es muy interesante, no me voy a detener aquí, pero sí lo voy a hacer la próxima sesión, es la representación de la vegetación. Ese es un asunto que sobre todo la semana entrante miraremos con más cuidado, pero que aparece ya perfilado aquí, tanto en este cuadro de Fra Angelico de unos casi que 80 años antes de Leonardo, y la representación que hace Leonardo del Jardín. Entonces, como les decía, no solo la flor que lleva el ángel es un lirio, sino que también podemos identificar a qué especies pertenecen las otras flores que están en el jardín. Pero sobre eso más adelante. Bien, en ese ejercicio por dar cuenta de las 22 obras de Leonardo, encontramos que en su proceso de formación hay un par de Madonas. La primera es la Madonna del clavel. No sé si ustedes ven aquí el clavel. El clavel aquí opera como una especie de símbolo de la pasión de Cristo. Y es interesante también que en la lectura iconográfica, pues aquí el bebé quiere tomar el clavel.
es decir, como diciendo, esa es la pasión de lo que me va a tocar hacer cuando llegue a los 30 años. Y la Virgen trata, como por instinto maternal, de alejar el clavel. Es muy interesante esa expresión, ver, por ejemplo, el movimiento torpe del bebé, por ejemplo, moviendo las piernas y las manos para tratar de agarrar el sentido de su pasión. Pero hay un comentario que está hecho por Giorgio Vasari, que es prácticamente el primer biógrafo. Con Vasari empieza la historia del arte, por decirlo de alguna manera. Vasari era pintor, pero él tiene un libro muy interesante, lleno de anécdotas como la que vimos del Giotto y la que vimos también sobre el taller de Verrocchio. Pero que cuenta, al lado de esas anécdotas, muchas de las cuales carecen totalmente de credibilidad, cuenta otras cosas que sí tienen sentido. Y he tomado aquí entonces una pequeña cita de Vasari en la que afirma qué es lo que vemos a la derecha del cuadro. A la derecha del cuadro, entonces, vemos un jarro con algunas flores dentro, en el que, aparte de su maravilloso realismo, había imitado las gotas de agua sobre el cristal, de tal modo que parecían más reales que la propia realidad. Eso tiene que ver con lo que estábamos hablando antes a propósito de la imitación. Entonces, si un pintor quiere ganar credibilidad, pues tiene dos mecanismos: imitar un jarrón o eh, pintarlo con la imaginación. Pero en cualquiera de los dos procesos tiene que dar cuenta del jarrón como es en la naturaleza. Otro de los cuadros de esta primera etapa de Leonardo es el de Ginevra de Benci. Es un cuadro absolutamente espectacular por las razones que vamos a ver a continuación. Y aquí también tenemos cómo hay una diferenciación de los planos. Una diferenciación de los planos que permite en el primer plano tener a Ginebra, pero en el plano del fondo, fíjense la manera como se va diluyendo el paisaje. No he traído aquí las reflexiones que sobre este asunto hace Leonardo en el Tratado de la Pintura y que están, por supuesto, en varios de los códices, eh, porque me parece también importante decir que Leonardo como pintor posiblemente descubrió estas cuestiones más pintando que teorizando sobre la pintura. Entonces, esa sensación de profundidad que vimos en el cuadro que analizamos hace un momento de la Anunciación no es la consecuencia de una reflexión teórica, eh, por decirlo de alguna manera, que procede a priori a partir de un principio y a partir de ahí llega a unas conclusiones, sino que es en el mismo ejercicio de consolidarse como pintor que descubre viendo qué es eso. O sea, como si se quiere dar una ilusión de profundidad, una ilusión de tridimensionalidad, existe un mecanismo además del de la perspectiva artificial, que es el de la perspectiva aérea y que tiene que ver con la forma como el color se diluye en la profundidad cuando los ojos observan un paisaje como este de unas montañas a lo lejos. Pero ese no es el detalle que me interesa destacar aquí. Aquí vuelvo de nuevo a Vasari y fíjense la correspondencia entre la pintura, en este caso de la cara de Ginebra, con la descripción. Dice Vasari, los ojos, es muy interesante ver que esta descripción es de 1563, es decir, estamos hablando de unos poco menos de 30 años después de la muerte de Leonardo. Es decir, Vasari no conoció a Leonardo, pero por supuesto no está a la distancia en que estamos nosotros 500 años después.
502 años después de muerta, para ser exactos. Los ojos, dice Vasari, tienen el lustre y la humedad que vemos siempre en la gente. Alrededor las pestañas y los tonos rojizos que no se pueden lograr sin especial cuidado. Las cejas no pueden ser más naturales, pues se representan la forma como el pelo crece en la piel, más grueso en algunas partes y más delgado en otras, siguiendo los poros de la piel. La nariz parece viva, con ese vello rosado y los tiernos orificios nasales. La boca, con su obertura, juntando el rojo de los labios con la carne de la piel, parece ser carne de verdad y no pintada. Entonces, pues fíjense que prácticamente aquí no tengo que hacer un esfuerzo interpretativo más allá de traer a colación esta cita del propio Vasari. La observación sobre el pelo, pues en este caso sobre el tamaño del pelo, pues que permite el pelo de las cejas y el del pelo tiene un interés que espero que recuerden el pelo de Ginebra, el pelo rubio que cae de la frente, con una reflexión que voy a hacer sobre los vórtices del agua. En esos ejercicios de Leonardo como consejero en particular de los duques Sforza en Milán, una de las tareas fundamentales para las cuales fue consultado Leonardo era cómo evitar las inundaciones. La zona de Milán es una zona que incluso hasta el día de hoy es una zona que se presta para una gran cantidad de inundaciones. Entonces, hasta 500 años, pues eso era realmente un problema muy serio. Y cuando no eran las inundaciones, entonces era la falta de agua. De hecho, el problema del manejo del agua era, sobre todo en la antigüedad, en la Edad Media, pues un problema muy difícil de manejar. Entonces, pues eso nos permite entender por qué Leonardo pues prácticamente le quedaba poco tiempo para pensar, para pintar y pensar, porque la mayoría del tiempo estaba dedicado a lo que al duque le importaba, que era o producir armas, utilizarlas mejor o, en este caso, eh, hacer estudios sobre la forma en que el agua inunda o se puede desviar. Entonces, hay una serie de observaciones, no me voy a detener aquí hoy, pero sí más adelante, en las que Leonardo dice que los rizos del pelo tienen un especial parecido y va a establecer una analogía entre los rizos del pelo y los vórtices o la forma como el agua se arremolina cuando desciende a cierta velocidad. Entonces, quiero que recuerden para las próximas sesiones este pelo, el pelo de Ginebra de Benci, además de la absoluta belleza de la niña. Estamos viendo, más o menos está documentado que el esposo pidió un retrato de ella en el momento de casarse, cuando todavía prácticamente no tenía los 16, 17 años de edad. Por detrás del cuadro, esa es una cuestión que a veces algunos pintores han utilizado, por detrás del cuadro hay una cuestión iconográfica también muy interesante. Tenemos un cartel que dice virtutem forma decorat, y que esto en español traduce la belleza decora la virtud. Están juntas, como en el caso de Ginebra de Benci. Pero además pone, y este es un detalle que nos empieza también a poner en contacto, ustedes perfectamente pueden identificar aquí las tres ramas y hojas que tenemos enfrente. El laurel,
en la mitad el enebro y al lado la palma. Entonces, fíjense cómo aquí percepción e imaginación se confabulan para aportar, en este caso, un significado a lo que el resto de la pintura quiere contarnos. El otro asunto interesante también es que ustedes ven que en el plano inmediatamente detrás de Ginebra encontramos árboles de enebro. Y enebro en italiano eh, está estrechamente relacionado con el nombre de Ginebra. Entonces, todas esas intervenciones son capturadas con particular sensibilidad por parte de Leonardo. Tenemos otra Madonna que se encuentra hoy en día en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, que es la Madonna Lita. He dejado aquí el título en italiano, pero es la Madonna lactante. También quería que detallaran en el asunto que cada vez empieza a llamar más la atención sobre el paisaje de profundidad y dos, el pelo, en este caso, del niño Jesús. Pero hay otro detalle que es posible identificar en las manos del niño. Está un pajarito. Este pajarito, para quienes sepan de ornitología, pues es un jilguero. Y el jilguero también está relacionado iconográficamente con la crucifixión. La conexión que hay entre el jilguero y la crucifixión es que el jilguero por lo general se alimenta de los nardos, es decir, plantas que están llenas de espinas. Y en ese diálogo con los códices encontramos el estudio de, en este caso, mujer joven, que seguramente sirvió de refuerzo para la denominada Madonna Lita. Algunos especialistas consideran que si bien pudo haber sido un cuadro que inició Da Vinci, no lo terminó. Pero ese es un tema en el que hay discusiones que no terminan y la producción de reflexiones, si uno mira la bibliografía al respecto, pues es casi que imposible de manejar para un especialista. Al año aparecen 200, 300 artículos sobre Leonardo en la bibliografía mundial. Entonces, pues prácticamente es imposible conocer todo lo que se ha producido sobre Leonardo. Y también tenemos otra, la llamada Madonna Benoit, en la que el niño Jesús está jugando con un objeto que no es posible saber qué se trata. Parece ser como una especie de flor, pero el niño aquí agarra otro objeto, entonces parece como si fueran dos flores, pero entonces allí no encontramos no encontramos unanimidad en los especialistas para tratar de identificar de qué se trata. Lo que sí llama la atención en este cuadro también es la expresión de la cara de la Virgen, que la Virgen empieza en este caso a verse, es decir, como una mamá común y corriente, mucho más relajada en su papel de, en este caso, jugar con su bebé, que de lo que vemos aquí tenemos una madre, dijéramos, en otra actitud, pero no está en la actitud de relajación que tiene esta Virgen sonriente. Bueno, avanzando en este ejercicio de Leonardo como pintor, nos encontramos con otro cuadro que está relativamente bien documentado porque existen los contratos que Leonardo hizo con los curas que le encargaron en este caso esta
tabla la adoración de los Reyes Magos, que debió empezar hacia 1480, es decir, cuando Leonardo frisaba los 30 años más o menos. Es un cuadro que no pudo terminar, y no pudo terminar por discusiones que tuvo con los curas. No voy a entrar aquí en el contexto de esas discusiones, pero sí voy a concentrarme en otros aspectos. Algunas personas consideran que el personaje que está a la extrema derecha de ese primer boceto es el Leonardo mismo a la edad, como les decía, de 30 años. Entonces se trata de una escena que tiene tres espacios. La escena del pesebre, en la que se encuentran los reyes que llegan a ofrecerle sus tributos al niño, pero hay en el fondo del cuadro dos escenas, la de un templo en ruinas y la de unos guerreros a caballo. En la interpretación que proponen algunos historiadores, unos sostienen que se trata de las ruinas del templo del rey David, para establecer una conexión dinástica entre David y Jesús. Otros dicen que es la Basílica de Magencio en Roma, que también para esa época ya estaba en ruinas, en la creencia de que para los antiguos romanos en la Basílica de Magencio algún día una virgen iba a dar a luz a un niño. ¿Cuál de las dos versiones? Aquí pues simplemente las cuento, pero lo que me interesa ver es la composición. He dividido aquí la parte superior de ese enorme boceto. Fíjense ustedes aquí el tamaño, 2,46 por 2,43. O sea, se trata de un lienzo que iba a tener unas proporciones enormes, pero que en últimas muestra dos escenas. Una escena de trasfondo, que es la que podemos identificar en las ruinas del templo, y una escena de un caballo o una lucha entre caballeros. Eh, el boceto que tenemos en en los manuscritos de los códices, nos muestra la parte superior del cuadro, no la parte inferior. Es decir, como si Leonardo le hubiese dedicado mucha más energía a lo que estaba atrás. Y fíjense cómo lo hace. Fíjense la forma como usa la perspectiva lineal para hacer la configuración del espacio que está al fondo. Es absolutamente, a mí se me puede criticar haber mostrado con mucho detalle los asuntos de perspectiva, pero fíjense aquí la perfección con que Leonardo hace el trazado subyacente para que el espacio en su percepción por parte nuestra genere y configure una ilusión de profundidad. Pero fíjense que aquí no aparece el pesebre. Es como si de alguna manera Leonardo estuviese pintando dos cuadros. Y en este cuadro, el punto de fuga, es decir, donde los ojos nuestros ven el horizonte de la composición, no es otro que el de una confrontación a caballo. Hoy tampoco nos demoraremos mucho en el tema de la representación que hizo Leonardo de los animales, pero sí nos muestra un gran conocimiento y una particularidad, y es que Leonardo estaba especialmente interesado en detectar las posibilidades de movimiento. Es decir, mostrarnos el dinamismo. La pintura no es una exposición estática, sino para una época en la que no existía el cine, pues es una exposición dinámica y que se puede dinamizar, en este caso, por medio de los esbozos.
por medio de todos los bocetos. Y ese es un trabajo que hoy también vamos a ver más adelante. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio en el que se aparece en el primer plano la escena tradicional del pesebre con la mula y el buey, y atrás tenemos la escena en el palacio o templo en ruinas, ¿no? Fíjense aquí entonces en ese estudio para la adoración de los Reyes Magos, para una persona que todavía no ha encontrado las posibilidades que ofrece el cine, Leonardo aquí está bastante cerca de las imágenes animadas que se ponen cuando uno las mira una después de la otra. Si yo pongo estas imágenes y las separo y las pongo en cuatro dibujos diferentes y los paso rápidamente con la mano, veremos que el caballo empieza a encabritarse. Y eso es lo que Leonardo veía en su mente, sin duda, ¿no? El camello o dromedario y la escena del pesebre con los magos o los reyes entregando sus tributos al niño. Este cuadro tuvo una restauración que fue muy polémica porque algunos especialistas decían que el cuadro había que dejarlo como estaba y este es el resultado al que se llegó. Yo me atrevería a pensar que así es mucho más elocuente el trabajo que como resultó en la restauración, pero sobre eso también las opiniones están profundamente divididas. Como un ejercicio de complemento, pues dado que Leonardo no pudo terminar el cuadro por esa dificultad que tuvo con los monjes en una iglesia florentina, pues la obra la vino a terminar Filippino Lippi hacia 1496 y este es el cuadro que él realizó, donde mantiene algunas de las ideas de Leonardo, pero con un énfasis particular, pues tenemos la escena de los caballos, pero ya no están en lucha, sino están simplemente desplazándose de un lado a otro. Están las ruinas de un edificio aquí en la parte izquierda, tiene definitivamente otra comparación, otra composición. Entonces, para hacerle honor a la idea de el título de la charla de hoy a propósito del cuerpo humano, luego de haber presentado esta primera aproximación a los años de formación de Leonardo, me parece que un asunto muy importante son los estudios que Leonardo hace sobre el cuerpo humano. Se ha dicho mucho que Leonardo realizó varias disecciones, que conocía la anatomía muy bien. Eso es parcialmente cierto. Está documentado que más bien Leonardo hizo pocas disecciones, sobre todo en cuerpos humanos, entre otras porque en esta época estaban especialmente prohibidas. Está documentada una disección que Leonardo pudo hacer a un viejito que se murió a los 100 años. Y eso fue con permiso de autoridades eclesiásticas y autoridades civiles. El asunto de las disecciones anatómicas va a ser un asunto que viene con posterioridad a este momento. Pero a pesar de eso, es clarísima la idea de Leonardo de querer aprender de la experiencia. Y tengo aquí un comentario
de un historiador inglés que a finales del siglo XVIII decía a propósito de los diferentes códices. Esta imagen que tengo aquí es una del llamado, hay dos códices en Inglaterra, este que está en la Biblioteca Real de Windsor, que es de la colección real, y el códice Arunden, que es el nombre de un noble inglés que en el siglo XVIII también compró uno de los códices. Y eh, pues este señor Hunter decía que habiendo revisado esos códices, dice, esperaba ver poco más que los dibujos anatómicos habituales que podrían servir a un pintor en la práctica de su profesión. Pero comprobé asombrado que Leonardo atesoraba un saber amplio y profundo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir varias cosas. Primero, que la preocupación de Leonardo no era solamente la de hacer descripciones como las puede hacer un etnógrafo, que simplemente toma datos. No, las preocupaciones de Leonardo, y se ven en la imagen que estoy mostrando aquí, es ver si en la configuración del cuerpo humano hay algo más que una sola descripción. Es decir, si en la descripción del cuerpo humano es posible encontrar un orden. Y el orden, Leonardo lo sabía mejor que nadie en su época, es un orden que proviene de las dos disciplinas que dan más certeza entre las ciencias, la aritmética y la geometría. Entonces, lo que Leonardo va a hacer en ese ejercicio que he venido desarrollando y que voy a tratar de ampliar en el conversatorio es que la pintura juega aquí un papel fundamental siguiendo, por un lado, la certeza que proporciona la geometría y la aritmética, y por otro lado, lo que proporciona la experiencia. En este caso, no solo la disección, sino la observación. Entonces, fíjense que Leonardo está proponiendo algo que todavía no se ha consolidado, que es la ciencia como tal. Lo que nosotros hoy conocemos como ciencia, eso no existía en la época de Leonardo. Esa es una invención que prácticamente le podemos atribuir a Galileo que nace prácticamente 40 años después de muerto Leonardo, hacia 1564. Los trabajos de Galileo son de comienzos del siglo XVII. Ciencia, en el sentido en que la conocemos hoy, podemos hablarlo en términos de Kepler, pero Kepler igual nació casi 50 años después de muerto Leonardo. Entonces Leonardo vive en una época en que no existía ciencia como existe en nuestra época, sino era otra cosa, pero tampoco existía el dominio de la teología. Es como si la humanidad se hubiera quedado ahí sin ciencia a qué acudir. Cuando veíamos en el conversatorio sobre el Giotto, veíamos que la teología estaba posicionada fuertemente en el siglo XIII y siglo XIV. En esta época ya no. En esta época la teología estaba haciendo agua por todos los lados. No voy a entrar en eso en detalle, pero sí me parece muy importante destacar que en la época de Leonardo no encontramos ciencia como la vamos a encontrar 120, 130 años después con los nombres de Galileo, de Kepler o el mismo Descartes. Descartes, todas las propuestas, o Copérnico. Copérnico nace en 1596. Entonces, no hay todavía una concepción de la ciencia como más o menos la tenemos hoy. Y ahí es donde viene el espacio que para mí resulta apasionante estudiar, porque es un momento en la historia de la humanidad en la cual la teología se estaba derrumbando por completo, pero tampoco estaba la ciencia. Entonces, lo que estaba haciendo Leonardo y muchos otros intelectuales en esta época estaban tratando de buscar algo que cumpliera con esas exigencias de ser ciencia
del mundo real y no solo ciencia de las formas como puede ser la ciencia del número, de la aritmética y de la geometría. Entonces, fíjense, en esta lámina vemos cómo Leonardo hace el esfuerzo por mostrarnos cuál es el centro del cráneo y cuál es el centro en términos geométricos. Ahora, esto es absolutamente fundamental para descubrir, pues algunos historiadores pueden pensar que el punto aquí de Leonardo es buscar el lugar donde está el alma. Esa puede ser una opción, pero lo más importante para Leonardo, como vamos a ver a continuación, es dónde se produce el conocimiento. ¿En qué parte? Si el cráneo tiene una forma parecida a una esfera, como Leonardo trata de averiguar en este estudio y en el comentario que hace al lado, pues lo más natural es que en ese centro se encuentre el sitio donde nosotros conocemos y del sitio en el cual nosotros desencadenamos nuestras acciones. Es decir, Leonardo ya desconfiaba de la teología para poder articular ese tipo de respuestas, pero no tenía los avances científicos que van a venir 100 años después. Sin embargo, estaba profundamente preocupado por dar una respuesta que tuviera asidero en las observaciones que estaba haciendo. El mismo Leonardo entonces decía, para reforzar lo que estaba mencionando hace un momento, ninguna investigación humana será una ciencia si no pasa por las demostraciones matemáticas. Y es inaceptable por varias razones si usted dice que las ciencias que empiezan y terminan en la mente exhiben verdad. Esa es una crítica feroz a la teología. La teología prácticamente es una disciplina que se hace en la mente, en el decir de Leonardo. Pues los discursos mentales no tienen en cuenta la experiencia, sin la cual nada puede obtenerse con certeza. Fíjense entonces aquí un asunto que vamos a ver con detalle más adelante, y es si todo nuestro conocimiento del mundo viene de la experiencia, todo lo que nuestros sentidos nos aportan tiene que confluir en algún lugar de nuestro cerebro. Y eso es algo que Leonardo aquí trata de pintar algunos de los nervios. Fíjense, la información que sale, que llega, que llega a los ojos, perdón, entra al cerebro. Y aquí tenemos en la parte de abajo también otra preocupación, es cómo la información proveniente del cerebro puede llegar, en este caso, hasta los órganos genitales masculinos. Entonces, aquí tenemos una hoja que es muy interesante mirar con cuidado, eh, que dice, hagamos una comparación. Miremos que el cerebro se puede comparar con una cebolla. ¿Ven ustedes la cebolla aquí cortada por la mitad? Y Leonardo aquí hace las descripciones. Y dice, miremos entonces de qué capas encontramos. Y el otro punto, a propósito de lo que estábamos viendo antes, cómo es que llega la información, en este caso visual, al cerebro y cómo se procesa. Entonces, otra vez William Hunter en 1784 decía, en la segunda parte de la cita que he traído a colación, pensando en los esfuerzos que dedicó a cada parte del cuerpo, en la superioridad de su genio universal, en sus extraordinarios conocimientos de mecánica y de hidráulica, y en el esmero con que estudiaba todo lo que dibujaba, me convenzo plenamente de que Leonardo era en su tiempo el mejor anatomista del mundo. Pero no era un anatomista que simplemente está tomando fotos, es un anatomista que a la vez está tratando de dar razón de un problema filosófico que es en últimas dónde se produce el conocimiento.
y donde se produce lo que pues los filósofos pueden llamar una acción volitiva, como querer levantar la mano para preguntar algo. Entonces, eso para Leonardo no puede ser en el aire, en el vacío. Tiene que ser en un lugar y ese lugar tiene que tener comunicación real con los músculos. En el caso, por ejemplo, de las acciones, si yo deseo mover el brazo y levantar la mano para hacer una pregunta, eso se tiene que producir en alguna parte del cerebro. Igual, lo que yo percibo cuando veo, por ejemplo, esta imagen, eso tiene que ser procesado en alguna parte del cerebro. Y eso es lo que hace Leonardo en estos grabados, como vamos a ver a continuación. Entonces, aquí no, me olvidé mencionar, Leonardo era zurdo. Y estos textos están escritos en forma especular. ¿Qué quiere decir eso? Que empiezan de derecha a izquierda. Eso tiene una enorme ventaja para el zurdo y es no correr la tinta. Si el zurdo tuviera que escribir de izquierda a derecha, lo que ocurre es que pues con la mano termina manchando el papel. Esto lo menciono porque muchas personas creen que Leonardo está escribiendo en clave secreta. El más famoso de los personajes que hace ese tipo de cosas es Dan Brown. Ustedes seguramente habrán leído el Código Da Vinci, yo también, yo he visto la película varias veces, pero eso no tiene nada que ver con, pues fuera de ser una especulación completamente carente de sentido, es una cuestión que no tiene ningún o muy poco respaldo científico e histórico. Son más las cuestiones que no tienen prácticamente nada que ver con el Leonardo real, que prácticamente lo que es interesante es leer ese libro o ver esa película en clave de pura ficción. Prácticamente como nosotros vemos a Sherlock Holmes. Sabemos que vivía en Baker Street en Londres, pero incluso pues hoy hay una calle que se llama así, pero esa es una cuestión que tiene que ver con la imaginación, mientras que lo que estamos viendo aquí son documentos reales, documentos fechables y documentos que pueden ser atribuidos a una persona y lo más interesante de todo es que se pueden leer. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Se pueden leer y al leer se pueden entender. Y pues decíamos lo que estábamos diciendo antes. Si se corta una cebolla por la mitad, usted será capaz de ver, esto es lo que dice Leonardo en el texto, de ver y contar todas las capas o las cortezas que rodean el centro de la cebolla en una serie de círculos. Del mismo modo, si usted parte una cabeza humana a través del centro, cortará primero el pelo, la piel, dos, la carne muscular, el pericráneo y el cráneo, en que la dura madre y la pía madre y el cerebro, y entonces la pía madre y la dura madre de nuevo, la rete mirabile y la base de eso, el hueso. El sistema de PowerPoint permite hacer una inversión especular. Y aquí tenemos, miren ustedes las palabras, por ejemplo, en la cerebro, abajo, cerebro, si la vieron, o el pericráneo, perfectamente legible. Entonces, perdón, aquí pericráneo, sí, ahí lo estoy, cráneo, cortiza. Entonces, fíjense que lo que ha hecho Leonardo es simplemente, aquí esto es ilegible, pero en PowerPoint uno puede voltear las imágenes y hacerlas perfectamente legibles y comprensibles. Entonces, ¿cómo es que distribuye, cómo es que piensa Leonardo este tema? Aquí vemos tres vejigas, por llamarlas de alguna manera, a las que Leonardo les va a dar una especial función. Resulta que Leonardo, como les decía, es un hombre que está en una época acéfala.
no tenemos el dominio total de la teología y no ha aparecido lo que hoy conocemos como ciencia. Entonces, pero sí tenemos, sobre todo de la tradición medieval y de la antigüedad, la doctrina de las tres facultades del alma, que son la facultad relacionada con el mantenimiento del cuerpo, eh, el mantenimiento de la percepción y la razón. Leonardo transforma esa propuesta medieval y de la antigüedad tratando de articular lo que él va a llamar tres cavidades del cerebro. Las he dejado en italiano, latín. Leonardo no era una persona, él decía no ser muy docto, sin embargo, en la librería, en la biblioteca de Leonardo, pues había un inventario de más de 150 libros, lo cual en esta época era una biblioteca espectacular. Entonces, margen de eso, pues aquí vemos cómo Leonardo trata de dar cuenta de un fenómeno y es el siguiente. Fíjense ustedes la conexión que existe entre los ojos y la primera cavidad del cerebro a la que Leonardo va a llamar la imprensiva, o sea, el lugar donde se compila la información proveniente de los cinco sentidos. Aquí tenemos entonces las orejas con la comunicación nerviosa entre las orejas que le permiten a esa facultad imprensiva tener información sobre los sonidos. Y así con los otros cinco sentidos a los que pues no muestro aquí, pero sí están conectados. En la época medieval era entendido como el sentido común. Se llama sentido común es porque allí es donde prácticamente toda la información se integra. Entonces lo que Leonardo va a hacer es decir, no, tenemos una facultad imprensiva que es donde nos llega la información, pero hay un sentido común que es la segunda cavidad, la que vemos en la mitad, que es donde se hace la comparación. Yo tengo aquí una pera y aquí un durazno. Eh, Recibo la información por medio de los ojos y me llega a la imprensiva. Esto, por supuesto, hoy en día es completamente falso, pero lo que interesa aquí es ver cómo hace 500 años una persona estaba ya pensando en cómo dar cuenta mecánicamente del asunto. Y eso es un cambio completo en el estilo de razonamiento, como lo vamos a ver en compensatorio. Pues ese sentido común no solamente permite comparar, sino permite medir. ¿Y medir qué significa? El árbol que tengo enfrente, afuera en la calle, es más grande que las tijeras que tengo aquí en mi escritorio, o no, ambas son informaciones visuales, pero es el sentido común que con la información que le ofrece la imprensiva la permite medir. Pero es muy interesante esto también. El sentido común permite elaborar la imaginación. Entonces, si yo quiero pensar en un paisaje como el paisaje marino que vimos en la Anunciación, pues eso lo puedo hacer en la fantasía, donde yo recojo información que viene de la imprensiva y traigo información que viene de la última cavidad, del extremo posterior, que es la memoria. Puedo pensar y puedo emitir mis acciones voluntarias. Más adelante, Leonardo trató de hacer algunos experimentos con el cerebro de otros animales, en particular ganado vacuno. Para esta época, pues hay prácticamente existía la creencia de que todo el cuerpo de los animales estaba muy relacionado entre sí. ¿No? De hecho, por ejemplo, es notorio que el apéndice, por ejemplo, se encuentra solo en los cerdos.
Y eso es algo que se conocía ya en esta época, se detectaba que el resto de los animales parece no tener en la cavidad estomacal apéndice, pero los cerdos sí. Bueno, pero ese es un detalle, un paréntesis. Están entonces las tres cavidades del cerebro donde Leonardo intenta ubicar las tres operaciones fundamentales de la mente. Y les decía que ese ejercicio por tratar de aunar una demostración matemática con la información proveniente de la experiencia, Leonardo hizo experimentos con el cerebro de bueyes. ¿Y qué hacía? Fíjense ustedes aquí el detalle del cráneo que está cortado. Esta es la parte, por decir, la tapa de arriba del cráneo puesta en dos mitades, como quien abre una naranja y mira qué es lo que hay en la mitad. Es decir, como si el trazado se hubiese hecho cortando la mitad de los ojos, la mitad de las tres cavidades y quedan una mitad de un lado y la otra mitad del otro para que se puedan juntar unas con otras. Pero les decía entonces que Leonardo, para cerciorarse de si estaba en lo cierto, le dio por inyectar cera a las cavidades una especie de pues inyectar cera, me imagino que por los ojos o por los oídos, a ver qué ocurría. Y se encontró con que no funcionaba. En otras palabras, el mismo Leonardo fue consciente en su época de que esto era más un producto de la especulación que del descubrimiento empírico como tal. Y eso pues es un asunto fundamental para el proceso de consolidación de la ciencia como va a ocurrir después. Y es que no todas las teorías pueden ser verdaderas por más de que así lo deseen sus autores. Las teorías científicas valen en la medida en que se puedan contrastar con la experiencia y cuando la experiencia dice no, la teoría se cae y punto. Pero eso, como les decía, todavía no estaba con el grado de consolidación que vamos a conocer en el siglo siguiente, bien entrado el siglo siguiente, que es el siglo XVI. En palabras de Leonardo, una buena comprensión deriva de la razón expuesta con buenas reglas y las reglas son hijas de la experiencia, la madre común de las ciencias y las artes. La experiencia no yerra, pero los juicios sí, cuando se empeñan en tener efectos precisos que no están a su alcance. Las verdaderas ciencias penetran por medio de los cinco sentidos como resultado de la experiencia y así silencia las lenguas de quienes disputan sin apoyar a los investigadores que sueñan, sino más bien apoyando a quienes siempre comienzan con las verdades básicas y los principios establecidos con un cierto orden para llegar a una conclusión. Eso es de Leonardo. Eh, voy a terminar entonces la sesión de hoy con una referencia a uno de los órganos al que Leonardo le dio más atención, que es el ojo humano. Eh, y hace esta apreciación general. Nunca se encontrará invento más bello, más sencillo o más económico que los de la naturaleza. Aquí está hablando en general de las flores, de las montañas, de los ojos también, pues en sus inventos, los de la naturaleza, nada falta y nada es superfluo. Bien, ¿qué es lo que hay entonces en esta imagen? Aquí he invertido otra vez, gracias a la técnica de inversión de PowerPoint, la imagen, aquí está el original, ¿sí? Que casi, pues, no sé, ahí sí pueden ustedes leer de derecha a izquierda, aquí lo tienen de izquierda a derecha y prácticamente ahí ven ustedes del óxido humano. Está clarísimo. Casi que, pues, si se sabe italiano, pues mucho más claro, pero la caligrafía de Leonardo, fíjense que no tiene nada de críptico.
Es simplemente que por comodidad escribe de izquierda, de derecha a izquierda, como nosotros lo hacemos de izquierda a derecha. Es interesante ver que en muchas escuelas hoy en día, y es una técnica muy interesante por los efectos sociológicos que tiene, es que a muchos niños les enseñan a escribir en las dos direcciones. Eso, pues, ¿qué efecto tiene? Pues ver que uno puede decir los mensajes al derecho o al revés, si quieren ustedes. Y que la lectura, pues, puede concentrarse en otros aspectos que son el contenido y la significación. Entonces, decía de la aritmética, que se ocupa de la cantidad discontinua, y de la geometría, que se ocupa de la cantidad continua, emerge la perspectiva, dedicada sobre todo a las funciones del ojo y para su deleite con especulaciones varias. De estas tres, aritmética, geometría y perspectiva, sin las cuales en conjunto nada puede saberse, surge la astronomía por medio de los rayos visuales. Con número y medida, calcula las distancias y las dimensiones de los cuerpos terrestres, así como de los cuerpos celestes, perdón, así como los terrestres también. Luego viene la música, que nace de las cantidades continuas y discretas que llegan al oído, un sentido menos noble que el ojo. Por el oído, la música envía las armonías de los diferentes instrumentos al sentido común. Entonces, fíjense que Leonardo no está simplemente haciendo una descripción, está tratando de encajar las cosas en un sistema de explicación mucho más amplio y, por supuesto, mucho más profundo. Y es en ese sentido en el que estaba hablando de colocar la pintura como una ciencia. En otras palabras, ante la ausencia de algo entre la teología como la veíamos en el conversatorio sobre el Giotto, perfectamente establecida, y una ciencia que está por emerger, que va a surgir quizá 150 años después con Galileo, con Kepler, con Copérnico, pues hay un espacio en el que, como les decía, los intelectuales están en la búsqueda de de alguna disciplina que integre los conocimientos. Y Leonardo piensa que puede ser la pintura, en particular por esta reflexión que hace a propósito de la prioridad que tienen los ojos como órganos de los sentidos. Para Leonardo resulta clarísimo que los sentidos están estratificados, por decirlo de alguna manera. El primero, más importante, como lo acabamos de oír, es el ojo. El segundo, el, el oído. El tercero es el olfato. Y en último nivel quedan el gusto y el tacto. Otros pensadores y otros filósofos quizá inviertan la serie. Hoy en biología sabemos, por ejemplo, que antes que ojo, los seres vivos tuvieron primero el sentido del tacto. Los animales más pues se mueven es por cuestiones táctiles, de tal manera que prácticamente desde esa perspectiva el sentido del tacto fue el primero en tener presencia en la historia evolutiva de los seres vivos. Pero bueno, eso es harina de otro costal para lo que estamos haciendo hoy. Aquí entonces tengo un ejemplo de lo que hemos visto a propósito de la escritura invertida, que tiene un uso muy interesante, que es el que vemos aquí a continuación. En la imagen de la derecha vemos cómo son las ambulancias en el mundo real. Y tienen el letrero con escritura especular, justamente para que el conductor que va adelante pueda ver en el espejo lo que vemos aquí, que es una ambulancia. Eso lo ven ustedes aquí con el letrero de urgencias. Al invertir el letrero, pues esto se invierte también.
pero nos permite ver que entre la escritura especular y la escritura nuestra, pues no hay nada de críptico, ni hay nada de místico, sino simplemente es una forma de escritura que en el caso de los zurdos, pues se facilita la escritura rápida sin dejar manchas en el papel y que puede, si uno tuviera el tiempo para dedicarse a escribir de derecha a izquierda, lo haría prácticamente con la misma solvencia que lo hace de derecha, de izquierda a derecha. Y la lectura igual. Es solo una cuestión de habitualizarse. Termino entonces con ese aspecto. Otro punto interesante en esa información que Leonardo está tratando de recopilar a propósito de lo que entendemos por el ojo es que la pintura, fíjense, abarca las 10 funciones del ojo. No solo nos permite detectar la oscuridad, la luz, sino el cuerpo, el color, la forma, la ubicación, la distancia, la cercanía, el movimiento y la quietud. Estas son estas 10 funciones que Leonardo le quiere ver adscritas al ojo en ese ejercicio por descubrir una ciencia total del conocimiento. Es lo que después en física va a dar lugar a una varios capítulos de la física misma. Pero pues es muy valioso entender aquí el esfuerzo. Mi pequeño trabajo, continúa Leonardo, es entender el intrincamiento de esas funciones que le recuerdan al pintor las reglas y los métodos por medio de los cuales puede imitar con su arte todas esas cosas con las que la naturaleza adorna el mundo. Y el análisis que hace Leonardo de la estructura del ojo para tratar de averiguar cómo es que funciona, pues es espectacular, incluso 500 años después, ya sabiendas de que prácticamente nada de lo que Leonardo dijo al respecto puede sostenerse hoy con carácter de verdad científica. Para empezar, para Leonardo, la retina no tiene ningún papel protagónico. De hecho, el papel protagónico en la percepción visual va a ser algo que descubra Kepler. Para Leonardo, y aquí en estos complicados diagramas, la percepción, Leonardo a veces dice que se da en la pupila y a veces que se da en el centro del cristalino, pero nunca le da a la retina. Aquí tenemos lo que en el dibujo de Leonardo podemos entender como retina un papel preponderante. Más bien lo que Leonardo considera es que la retina funciona como una especie de cámara oscura. En que ustedes recuerdan, la cámara oscura es en últimas como una cámara tradicional. La imagen llega a la obertura y esa imagen, por la cuestión relacionada con el lente que tenemos aquí, la pupila y el cristalino, se proyecta en una zona dentro de lo que actualmente se conoce como el humor vitroso, y allí se proyecta la imagen otra vez, en este caso, pues la imagen invertida se arregla y se invierte. Aquí la teoría que nos está, pues Leonardo sabe que en una cámara oscura la imagen siempre se invierte. Las cámaras oscuras ya se conocían incluso entre los árabes. Alhazen es el primero que más o menos hasta el año 1000, o sea, siglo X, es el primero en llamar la atención sobre el ojo funcionando como cámara oscura. Sin embargo, pues hay un problema muy complicado, y es que nosotros no vemos al revés, sino que vemos al derecho. Mientras que si uno entra a una cámara oscura, en una cámara oscura resulta que no vemos la imagen siempre invertida, como aparece en una cámara de fotografía.
Entonces, Leonardo aquí trata de explicar cómo es que el ojo invierte esa información, porque para Leonardo parece ser que la información enderezada es la que tiene que llegar a la imprensiva. No parece ser tarea del cerebro la de invertir la imagen, que ese es un asunto que prácticamente hoy sabemos que es así. Por supuesto, con una serie de complicaciones en las que no me puedo detener ahora, pero lo que resulta así fundamental es que Leonardo dice, dentro de la estructura del ojo, tiene que haber un sistema óptico que permita la inversión de la imagen para que el sujeto, sea Leonardo o Melzi, alguno de sus ayudantes, pues la vea al derecho y le llegue a la imprensiva que tenemos aquí en este esquema, en este diagrama, pues le llegue a la imprensiva dentro del cerebro como corresponde. Y la reflexión que hace Leonardo para ello es muy interesante también. Dice, la pirámide es la pirámide visual. Aquí tenemos una pirámide visual. No podía literalmente terminar en un punto del ojo, dado que el punto, técnicamente hablando, no tiene dimensiones. Y solo podría traer consigo la pérdida de la separación entre las diferentes especies en el arreglo óptico. El término especies es un término que viene de la tradición medieval, pero que tiene que ver con la idea de que aquí hay diferentes especies. Por ejemplo, digamos que esto es D y esto es B, siguiendo la idea de la escritura especular. Entonces, esto manda una especie y esto manda otra especie. Por decir algo, si yo tengo aquí una tijera, en la tijera tengo la parte del mango y la punta. Entonces, la punta manda una especie a mi ojo y el mango manda otra especie. Y la labor de la imprensiva será juntar esas dos especies en una idea que es la idea de tijera. Entonces, así recurrió a la noción de una superficie receptora, que es la que vemos dentro del cristalino. Consideraba que el ojo funcionaba como una cámara oscura. Sabía que en una cámara oscura la imagen se formaba invertida y por especulación diseñó una serie de procedimientos ópticos para revertir la imagen. Aquí esta es una cita de uno de los especialistas más connotados sobre Leonardo, quien en 2009 tiene un libro sobre estos problemas, que es Martin Kemp. Muy bien. Sigo aquí con otro problema que plantea Leonardo, que tiene que ver con las diferentes pirámides visuales. Entonces resulta que desde los objetos se producen diferentes pirámides visuales, unas más grandes que otras, dependiendo de la distancia. Entonces, dice Kemp, el ojo estaba diseñado para extraer la pirámide del tumulto de rayos que eran despedidos desde el ojo hacia todas las partes del aire. Entre más lejos dicho objeto se hallara del ojo, más angosto sería el ángulo que esta pirámide subtendía en el ojo y más pequeña parecería. Entonces, pues Leonardo aquí está pensando en no solo el asunto de la percepción, sino entender el asunto con las herramientas de la geometría. Y con eso prácticamente anticipándose 100 y pico años a Galileo, cuando prácticamente nos dice que el lenguaje de Dios es, y por lo tanto el lenguaje de esa ciencia que conocemos hoy como, o desde, incluso desde el siglo XVII, como física o ciencia de la naturaleza, está escrito en matemáticas. Entonces, ya Leonardo tenía una intuición del poder, en particular en este caso, de la geometría para poder lograr una comprensión y poder hacer una explicación válida sobre la forma como el ojo percibe la realidad. Continúa Kemp diciendo
el poder de las emanaciones del objeto, es decir, las especies, disminuía proporcionalmente. Aquí vemos la forma como Leonardo reconstruye este asunto de la proporcionalidad eh, de, eh, entre más separados se encuentran los objetos. Esta teoría óptica no solo da cuenta del empequeñecimiento sistemático de las cosas según las leyes de la perspectiva lineal, sino también explica la pérdida de nitidez y alteración del color detrás de esos efectos mágicos de la perspectiva aérea. Prácticamente entonces lo que vimos en el cuadro de la Anunciación vimos cómo los ladrillos del lugar donde se encuentra la Virgen son más pequeños proporcionalmente debido a la distancia a que se encuentran, y lo mismo los árboles. Recuerdan, en el lado izquierdo del jardín, los árboles, a medida que se van alejando, se van haciendo más pequeños. Todo eso se encuentra, es posible demostrarlo geométricamente por medio de la perspectiva lineal, pero también por medio de este uso de las proporciones es posible también explicar la pérdida de nitidez. Hoy no nos vamos a detener mucho en este punto y, por supuesto, en la alteración del color. Es decir, que el azul, que es un azul fuerte cuando la montaña se encuentra más cerca, pero es un azul que se diluye a medida que la montaña se pone más lejos en el plano pictórico, en la parte del fondo, pues eso es una consecuencia de una explicación geométrica presente, como les decía, en la perspectiva aérea, que ciertamente va a ser una de las contribuciones de Leonardo a la teoría de la perspectiva. Como veíamos en un conversatorio anterior, la perspectiva artificial es un proceso que viene a documentar Alberti, pero que los pintores ya estaban detrás de estas cosas y de las ideas centrales de la perspectiva lineal. La perspectiva aérea es un invento que, por supuesto, también tiene algunos antecedentes, como veíamos en el Giotto. Va a ser Leonardo el primero en que le ponga, por decirlo así, geometría para poder dar una explicación. Con eso entonces, y viendo ya que me acerco a las 7 de la noche, me quedan un número importante de diapositivas. Voy a hacer una pausa aquí para no atiborrarlos mucho con más información, pero sí quiero terminar diciendo lo siguiente, que sería como la reflexión central de hoy, y es el esfuerzo monumental de Leonardo por tratar de estatuir una ciencia del conocimiento ante la evidencia del desmoronamiento de la teología como la madre de todas las ciencias, como se consideraba en la Edad Media, y la ausencia de una disciplina como la física, que va a aparecer, como les decía, en la primera mitad del siglo XVII, con Galileo, con Kepler, con Descartes. Entonces, vemos ese el esfuerzo genial de una persona que por medio de la pintura cree estar llenando ese vacío. Ese proyecto, por supuesto, va a ser un proyecto que se encuentra se llega a una calle cerrada, pero resulta apasionante entenderlo en esa dimensión. Y yo creo que esa es una de las buenas razones que tenemos para considerar a Leonardo como una mente genial, que así fue reconocido en su tiempo y fue desde entonces por prácticamente todos los intelectuales. Con eso, entonces, termino por hoy, y no sé si tengan alguna duda, inquietud. Alvarito, yo tengo una pregunta. Tú nos has enseñado mucho como a tratar de ponernos siempre como de verlo con los ojos de la época, ¿no? Sí, Siempre como tratar de... Leonardo tuvo en la época, ¿tú crees que fue una persona que influenció un cambio en ver
las cosas de manera diferente? ¿Tuvo ese impacto o fue más a lo largo del tiempo que se le dio su reconocimiento? No, yo creo que la impresión que tengo a partir de lo que he leído es que Leonardo sí gozó de un aprecio eh, muy, muy especial por parte de los duques, tanto de Lorenzo el Magnífico en Florencia como de toda la familia Sforza en Milán, de la misma familia Borgia en Roma. eh, y pues fue considerado un personaje muy especial. Es decir, un personaje, pues algunos en los documentos, hay cartas de la época, están los contratos. Los curas, por ejemplo, con el cuadro de la adoración de los magos, no hacen sino quejarse. Y eso estaba comentado, pero le reconocían a Leonardo unas dotes intelectuales fuera de lo común. Tanto así que al final de su vida prácticamente Francisco I, rey de Francia, se lo lleva a Francia y le da en Amboise, él muere en Amboise, que es un sitio donde Francisco I tenía un castillo, le da una vivienda palaciega. Eso para un pintor incluso que ya se había quedado semiparalítico. Ya no estaba pintando, pero su capacidad mental era tal que prácticamente Francisco lo tenía como para mostrarlo. Entonces, en el buen sentido de la expresión, o sea, como alguien que eh, pues merece la pena ser conocido. En las próximas sesiones les voy a contar algunas anécdotas relacionadas con eso, pero dijéramos, eh, pues, pues en muchas de sus intervenciones como consejero, era como una especie de consejero estatal. Por supuesto, era un sirviente, pero un sirviente con capacidad de decirle a Francisco a alguno de los Sforza que como príncipe completamente autoritario podía lograr convencerlo de algo. Entonces, en una época en la que eran estos señores feudales tiranos absolutos, por decir casi que lo menos, pues tener la presencia intelectual de alguien como Leonardo, a quien ellos le reconocían esa capacidad intelectual, muestra la valoración que tenía en esa época. Es el primer comentario. El segundo comentario es que buena parte de estos códices fueron conocidos en el siglo XVI y XVII por muchos de los intelectuales. Exacto. Entonces, pues, porque es que si hubiera sido solo por las pinturas, pues el número es completamente irrisorio. Entonces, lo que sí ocurrió es que buenos de estos códices, pues fueron conocidos por muchos intelectuales, por posiblemente Kepler, por Galileo, por el mismo Newton. Entonces, ya en esa época, Leonardo se conocía en esa dimensión global que he tratado de plantear hoy, no solo como un pintor, sino como un pintor que estaba detrás de un proyecto mucho más amplio, sobre el cual voy a seguir dando detalles. Ahora, otra cosa que ocurre también es que son el asunto de los vericuetos de la historia. Por ejemplo, uno abre en las páginas de internet de la biblioteca del Palacio, la biblioteca de Windsor, el Palacio de Windsor, y del Castillo de Windsor. Y uno se encuentra ahí con que no hay una documentación de cómo apareció el códice. Ujú. En otras palabras, se lo encontraron en 1600 y pico, escarbando archivos viejos. Sí, sí me explico. Algo parecido vino a ocurrir en la Biblioteca Nacional de Madrid en 1965.
El códice, el llamado el códice sobre el vuelo de los pájaros, que es el que se encuentra en Madrid, lo descubrieron en 1965 revolviendo papeles viejos. Entonces, esto pues es interesante porque muestra que uno no debe deshacerse de los papeles viejos, porque posiblemente en alguno de esos papeles viejos esté un testimonio que dentro de 500 años quizás sea el único que sobreviva, ¿no? ¿Qué pasaría? Ese es un ejemplo que he puesto en mis clases. Por ejemplo, si acaban con una bomba nuclear con las bibliotecas más importantes de Europa y de los Estados Unidos. Pues resulta que algunos de los libros que están aquí detrás de mí posiblemente sean los únicos textos que sobrevivan dentro de 1000 años. La biblioteca de un filósofo perdido en la selva colombiana. Algo parecido ocurrió con los códices de Da Vinci. Ninguno, en el castillo de Windsor no saben cómo diablos apareció un códice de Leonardo ahí. El mismo códice, el que compró Bill Gates, antes perteneció a Hammer y antes de Hammer era de los duques de Leicester, no sé cómo se diga en inglés, pero también era un grupo de papeles que se encontraron como libro menos importante en la biblioteca. Entonces, eso es muy interesante, muy bonito, porque esos son hechos duros. O sea, el historiador se tiene que enfrentar con esos hechos. Y, por ejemplo, ustedes han visto aquí que la caligrafía es casi la misma. Yo les he mostrado aquí códices de diferentes proveniencias, pero un calígrafo profesional puede decir que está escrito por la misma mano. Sí, sí. Ahora, estamos hablando para ver la dimensión. Si uno piensa 6.000 páginas, 6.000 páginas es prácticamente una enciclopedia espasa de 1.000 páginas cada uno, 60 tomos. Sí, claro. Ahí está. Entonces, cuando uno tiene eso en la cabeza, esos datos, dice, no, pues Leonardo no era un personaje por ahí cualquiera que estaba tratando de engañar a los curas, haciéndose el incumplido con los cuadros, sino que era un personaje que en el poco tiempo libre que le quedaba, dada la cantidad de obligaciones que tenía con estos señores, con estos tiranos, pues se dedicaba a pintar y hacerlo con el primor que ya hemos visto en estos cuadros. ¿No? Sí. No sé, ¿qué otra inquietud haya por ahí? Solo una anécdota les tengo que Dale. contar. ¿Te acuerdas, Alvarito, que tú nos presentaste el guía, el guía en Rusia, ¿no? Sí. Y les cuento que nos quedamos en la sala de este cuadro de Leonardo de la Madonna con Sí. el niño lactante. Sí. Estábamos los tres solos en esa sala del Hermitage. Enfrente a ese cuadro nos tocó esa experiencia, Sí. vivirla. Eso es una cosa que fue increíble porque estar solo en esa sala del Museo del Hermitage enfrente a ese cuadro es realmente de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida. Eso nos pasó a nosotros y eso contrasta con la experiencia que prácticamente uno no puede tener en el Museo del Louvre. Sí. No, claro. Una cuestión que tiene este autor que he tenido, al que me he referido hoy, Martin Kemp, él dice que una de sus experiencias es que como especialista, un día lo invitaron al Louvre para ver el lienzo, para evaluar si hacían una restauración de la Mona Lisa o no. Entonces era el director del museo y unos 5 o 6 especialistas con el cuadro de la Mona Lisa, incluso sin marco.
Entonces eso es un poco lo que tú dices, es tener la experiencia que hoy en día es prácticamente imposible. Hoy en día pues el cuadro está protegido por un vidrio Claro. antibalas, es un vidrio como de Ujú. 3 metros de altura que protege no solo el cuadro sino el nicho donde está y la sala siempre hay 200 personas Sí, claro. empujando, Sí, entonces es imposible. Pero sí, bueno, Sí, algo sí. de eso seguramente aparecerá la próxima sesión.